Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mil Batallas. Mi nombre es Chai, para los que no me conocen, y hoy estoy muy emocionada. Siempre que vengo a grabar a la cabina me emociona mucho. Es mi tercera sesión grabando y me siento súper emocionada, súper honrada y agradecida por todas las personas que nos escuchan en el podcast en Spotify. Mil gracias por todo ese apapacho. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un súper tema que me parece súper fundamental tratarlo. Este podcast está dedicado, pues como ustedes saben, y para los que es su primer episodio, a abordar temas de salud sexual y concientizar, sobre todo, sensibilizar y difundir todo lo que tenga que ver con cuestiones de la importancia de la prevención de las ITS. Y también quiero pues adentrarme un poco más en el tema de cómo pues a menudo pues se pasa por alto este tema de la salud sexual en personas mayores específicamente. En relación pues con el virus del VPH, porque saben que esta temporada, tal vez 2 temporadas, voy a dedicarme a hablar exclusivamente del VPH desde distintos focos, desde distintas perspectivas. Y me gustaría mucho, pues, en este episodio arrojar a la luz los desafíos, un poco hablar de la prevención y del apoyo, ahondar un poco en el diálogo, en excavar un poco sobre el contexto que viven las personas mayores y cómo lo hacemos desde una perspectiva también de género, porque pues aquí el género va a seguir siendo un tema de diálogo y a la vez como de difundir, siempre hablarlo, de cuestionárnoslo y entender pues que estas experiencias en torno a la sexualidad en personas mayores pues es una parte fundamental de la vida, ¿no? En cada etapa, en especial en esta, y que pues es importante seguir conversando abierta, respetuosa y honestamente sobre este tema. Ahora, ¿quiénes son las personas mayores? La ONU establece por edad cronológica la edad de 60 años para considerar que una persona es mayor. Y aunque en algunos países también que son desarrollados se les considera a partir de los 65 años. Teniendo en cuenta este margen y este contexto, pues me gustaría decirles un poco por qué estoy hablando de este tema. Y es que en mi trabajo, porque pues también soy godín, eh, fuimos a una plática de sensibilización sobre lo que era el tema de edadismos y me pareció, en mi trabajo lo quisieron enfocar mucho en el bienestar y la salud financiera, pero a mí me pareció como muy importante hablar y cuestionárnoslo desde la parte de la salud sexual. Y, y siempre cuando se habla en el tema de prevención, del diagnóstico, pues va enfocado mucho a los adolescentes, a los chavites o a a personas que no están en este rango de edad, ¿no? Y yo me cuestioné y dije, bueno, ¿y qué pasa, no? Si soy una persona mayor que estoy atravesando un diagnóstico o que apenas me enteré o que vivo con VPH y nunca tuve un acercamiento, ¿no? Desde otra etapa vital de mi vida. Entonces, aquí lo que me gustaría mucho es que, como mencioné, el VPH, lo he mencionado en otros episodios, es que no se limita a ciertas edades. En las personas mayores, la presencia del VPH, pues se puede plantear muchos desafíos únicos y significativos para la salud sexual. Si bien no entraremos en detalles sobre lo que es, porque pues también tengo un episodio muy bueno sobre lo que es el VPH, sí es importante entender que las personas mayores pueden verse afectadas desde distintos puntos, no solo desde el ámbito de la salud, sino también como desde el ámbito emocional, psicosocial, incluso hasta económico. Pueden llegar también a sufrir el tema de las violencias, ¿no? Atravesar también violencias. Y la realidad es que a medida de que envejecemos, pues la respuesta de nuestro sistema inmunológico a las infecciones pues puede cambiar. También lo que hace que el VPH pues sí es un tema relevante para personas mayores. Las ITS son un tema relevante. Y también pues podemos explorar algunos desafíos que impactan a estas personas mayores.
Ahora, les quiero hablar como de otro término relacionado a las personas mayores, que es el término de edadismos. Los edadismos, yo sé que ya me estoy poniendo muy técnica, pero voy a tratar de hilar todo para que podamos ir entendiendo y tratar de poder vislumbrar un poco este término del edadismo, porque a mí me pareció muy importante hablarlo y creo yo que este término también atraviesa un poco la parte de la discriminación y las violencias. Pero para poder ir hablando un poco más de lo que es el edadismo, la OMS dice que el edadismo se refiere a una forma de pensar, estereotipos, de sentir, prejuicios y de actuar discriminación con respecto a los demás o a nosotros mismos por la razón de la edad. Aquí me voy a enfocar mucho en las personas mayores. ¿Cómo sabemos si una persona mayor está sufriendo o vivió este concepto del edadismo? El edadismo, como bien mencionaba, pues sí afecta a todos, ¿no? Pero en una persona mayor suele ser muy evidente porque pues se puede asociar al tema de la discriminación por edad. Y aquí yo me encontré una infografía muy bonita que hicieron en el Instituto Nacional de Geriatría, en donde hablan mucho sobre el tema del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje también influye en cómo esta persona sufrió el edadismo. Eh, ¿Cómo puede ser? Un ejemplo, ¿no? O sea, una persona mayor se le conoce, luego se le dice, pues, como el abuelito, ¿no? O que es la viejita, o que es el achacoso, o la chacosa, que es el viejito, que es la persona de la tercera edad. Entonces, estas personas, al recibir esta palabra o ponerla dentro de su vocabulario, les estamos inculcando un tipo de discriminación. Y cada uno de estos conceptos engloban términos, engloban estereotipos, engloban prejuicios en torno a las personas mayores. El término correcto sería decirles personas mayores. Entonces, lo ideal es que cuando tú empiezas a nombrar las cosas desde otra mirada, otra perspectiva, pues también te estás dando cuenta de que estas personas las ves con otros ojos y también te das cuenta de que estas personas pues también tienen una vida muy diferente a lo que se les conoce, ¿no? Como es que eres un ruco, ¿no? O eres un anciano. O sea, todos estos términos, como los que ya mencionaba, pues son términos peyorativos, son términos que también se engloban hacia la discriminación y lamentablemente en las personas mayores, pues este tipo de edadismo se asocia con pues una peor salud física, mental. Como ustedes saben, muchas personas sufren aislamiento social, abandono, muchos de sus familiares ya no los visitan, los quieren dejar en un asilo o simplemente pues deshacerse de ellos, ¿no? O también invisibilizarlos. O sea, las personas mayores muchas veces cuando tú las ves, no las ves con los mejores ojos, las ves con mucho prejuicio, mucho estigma. Entonces, yo creo que el entender como esta parte de lo que pasa con el edadismo y atravesar este concepto con el de la salud, o sea, con el tema de la sexualidad, pues también nos deja ver o abre una ventana hacia entender lo que estas personas pasan, ¿no? En su vida sexual en esta etapa. Eh, Ahora bien, ya lo voy a ligar al concepto de sexualidad. La sexualidad en las personas mayores, pues es un tema a menudo que se va al olvido, ¿no? A veces, como el tema del interés y el deseo sexual, muchas personas piensan que desaparece con el tiempo y que, o sea, que las personas mayores no tienen o no viven una vida sexual. Que pues esto es un mito, es un estigma completamente. Está muy lejos de ser cierto. Y la importancia de abordar la salud sexual en personas mayores, pues radica mucho en comprender que el deseo y la intimidad no tienen una fecha de vencimiento, no tienen una fecha de caducidad. No se termina, no hay un punto ni un final realmente. O sea, también, pues a menudo se suele pensar que enfrentan muchos estigmas y mitos que van a dificultar todo el tiempo. O sea, que, que se le tiene que dar una carga muy grande. Entonces,
cuando, por ejemplo, una persona mayor está viviendo con el diagnóstico o se acaba de enterar, pues se complica mucho esta etapa de la vida. Por eso yo creo que es súper importante también visibilizarlo, también conocer y entender que en cada etapa vital de tu vida no vas a, no vas a dejar de vivir tu sexualidad y que es inherente al estigma, ¿no? O sea, es inherente a lo que pasa afuera. Entonces, me pareció muy interesante, la verdad, al final tratar de entender o poner como un factor al edadismo y poderlo asociar con el tema de la salud sexual. También creo yo que me apareció, estuve ahí igual buscando en internet porque dije, a ver qué puedo encontrar con respecto a esto. Y el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, el INAPAM, tiene un blog. Hay algunas cosas que la verdad yo no coincido, o sea, realmente dije, oye, esto le falta un poquito de perspectiva de género, pero hay otras que fueron muy acertadas en cuanto a la investigación. Está vigente, en el blog tienen una nota del 2021 y me pareció muy interesante porque, por ejemplo, ya aplicado aquí en México, menciona que son escasas las investigaciones enfocadas al estudio de las ITS. No hay casi este enfoque a personas mayores. Y creo que sí es importante abrir nuevos canales de investigación, también validar la experiencia en cuanto a que la investigación propia se acerque de manera empírica a conocer las necesidades de este sector, porque al final, pues, no está como desligado a la realidad. También veíamos un poco que para el 2050 vamos a ser más viejites, ¿no? O de repente la pirámide de edad, o más bien, o la gráfica de edad, pues se va a ensanchar. O sea, no se va a hacer ni más grande ni más pequeña, sino se va a ensanchar. Vamos a ser muchas personas mayores. O sea, no vamos a no vivir esa etapa. Y creo que sí es súper importante hablarlo y visibilizarlo. También, por ejemplo, como tal, es súper escasa la investigación en cuanto al VPH en concreto, pero sí existe un informe histórico en cuanto al VIH, sí se hace investigación en cuanto al VIH en personas mayores de 60 años y lo demás se engloba, ¿no? Se engloba como ITS y ya. O sea, no se sabe más. Y también lo que encontré, que se me hizo muy interesante, fue que hicieron estudios que señalan el aumento, ¿no? También hay un aumento en personas de mayores de 60 años. Sí hay factores de riesgo, sí hay factores que pueden representar un mayor, o sea, van relacionados a que aumente el VPH. Y algunos factores sociales que mencionaban que se me hacían súper interesantes es como sabemos que es otra generación y son otras formas de pensar para las personas mayores actuales. Y se me hace muy interesante cómo hablaban incluso de los factores de, por ejemplo, las relaciones monógamas, ¿no? Que muchas de las personas mayores piensan, o más bien tuvieron durante toda su vida una sola pareja y asumen que no es necesario protegerse porque pues solo mantienen relaciones sexuales con una sola persona. Entonces, el tema de la protección y el cuidado pues se deja relegado por completo. También al estar dentro pues de una relación en monogamia, pues no garantiza que pues ambas personas sean exclusivas, ¿no? Entonces, aquí aborda la monogamia un poco, ¿no? También otro factor social pues es el divorcio y la viudez. Las personas mayores que se divorcian también enviudan y por lo tanto en la vejez suelen buscar otro tipo de vínculos sexoafectivos, haciéndose más frecuente que aquí entra un poco el género porque dice que en hombres se hace más frecuente en hombres que en mujeres pues que busquen este tipo de vínculos
Y esto es porque se ha socializado la sexualidad en función del género. Entonces, cuando una persona mayor, espero que no les haga mucho bolas con el término, pero una persona mayor se divorcia, también influye mucho aquí el género. Otro tema que lo ven como un factor social es la apertura sexual, que este proceso cuando tú empiezas a llevarlo en esta etapa de la vejez y empiezas a tener mayor visibilidad de tu sexualidad, muchas veces va ligado al tema de la educación, porque pues si es generacional y en tu vida jamás te hablaron del tema de la salud sexual, o sea, yo siento que esto es como algo súper reciente, realmente no es como que tú veas a personas mayores que hablen de estos temas. Hace poco vi en una serie de televisión que me gusta mucho, que se llama Grace and Frankie, justo este tema. O sea, sacaron ahí un punto de que ellas habían creado un emprendimiento en donde hacían vibradores enfocados a personas mayores, ¿no? Porque justo también este tema del placer y del autoerotismo para estas personas es muy importante. Y digo, aunque es muy mínimo en el capítulo, no se enfoca tanto en su emprendimiento, pero lo logra visibilizar, se me hace súper interesante, ¿no? Que ese tipo de cosas también las podamos ver de repente en los contenidos más locales. Sería interesante, ¿no? Ver como cosas enfocadas, incluso, ¿no? Juguetes sexuales enfocados a personas mayores o ver enfocados comerciales que no tengan que ver con el tema, por ejemplo, en hombres, ¿no? De la disfunción eréctil, lo que tenga que ver con cosas como ya se te apagó todo tu poder, pues no, o sea, que tenga que ver más enfocado al autoerotismo y a su descubrimiento. Ya, bueno, me desvío un poquito, pero era importante mencionar lo de Grace and Frankie porque está padre esa serie. Luego, en los factores que también vi que podían ser importantes en cuanto a la educación, pues completamente es estas falsas ideas, estos falsos mitos que hay en torno al uso del condón. En el tema generacional de las personas mayores actuales, menciona que el preservativo lo ven como algo antinatural. O sea, muchas personas mayores creen que tampoco es necesario usar el condón por muchos motivos. Y que pues uno de ellos pues es la monogamia, otro pues que no es necesario porque pues ya no te vas a embarazar. Entonces, ¿para qué utilizar algún método anticonceptivo si no se puede, si no te vas a embarazar? Entonces, realmente aquí todo va en función de la reproducción y eso también es un falso mito, ¿no? Otro es que las ITS pues solo afectan a personas jóvenes y por ende no te van a afectar a ti como persona mayor. Y otro que se me hizo súper interesante fue el que una falsa creencia fue el de las ITS, que solo las ITS afectaban a las personas homosexuales. Entonces, ciertas ITS van arraigadas mucho a, a la persona en cuanto al género y en cuanto a su preferencia sexual. Y creo que es importante también hacer esta distinción en la forma de pensamiento y romper con esta barrera, porque o sea, no es nada de eso es cierto. Y creo que es importante abrir el diálogo, porque una persona mayor, pues, tiene derecho a vivir su sexualidad. Y cuando está atravesando un diagnóstico, es muy importante que entienda qué está pasando en su vida, que así como lo recibe otra persona que no es una persona mayor, que es más joven, pasa lo mismo. O sea, al final es impactante entender y pues sobre todo estar abiertos al diálogo, estar muy abiertos a hablar, a socializar este tema. Yo sé que a veces no convivimos o platicamos con personas mayores más que pues a lo mejor sí con nuestros abuelos, pero si tienes tú la oportunidad o conoces a alguien y alguien en algún punto de su vida te llega a sacar ese tema, pues sí es importante tener una escucha activa, ¿no? Para poder, pues entender desde dónde viene su historia. Y bueno, ya no me quiero meterme mucho al tema de la prevención,
pero yo me quedaría más con el tema de la parte del placer, con la parte de los derechos, con la parte del autoerotismo, que me parece muy importante. De la Una vez esta frase la dijeron en un en vivo que vi de Happy, que me gustó mucho, sobre la reivindicación del placer. Me quedo con eso, o sea, definitivamente el tener una ITS no te invisibiliza, no es, una ITS no es tu sexualidad, y tu sexualidad en esa etapa de tu vida siendo una persona mayor debe de ser plena, debe de ser satisfactoria, debe de ser linda, bonita, y sobre todo disfrutable. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, yo creo que con esto voy cerrando. A mí me gustaría mucho conocer qué piensan sobre este tema de las personas mayores, si conocían el término de personas mayores y cómo lo han llevado a sus contextos de vida. Si han tenido una experiencia, si les gustaría compartirlo. Tengo una cajita que siempre dejo en cada episodio con una pregunta y estaría bueno que ahí también pudiéramos interactuar. em, en cuanto a que me escriban. Lo malo es que yo no les puedo escribir, no sé por qué no se puede, pero sí estaría padre como que conocer su punto de vista. Y pues con esto me despido del episodio, nos vemos en el siguiente episodio y cualquier cosa pues podemos seguir la conversación en mi Instagram personal, que es Chayla Motomami. Listo. Ya, ya. Sí, está bueno.